Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Hoy vamos a reutilizar una caja de zapatos de estas que tienen la tapa incorporada. Lo primero que haremos será reforzar la caja de zapatos y para eso voy a pegar unos trozos de cartón. Recomiendo siempre que utilicen cola blanca. Con un pincel distribuimos la cola blanca especialmente por los bordes. Pegamos el rectángulo de cartón tanto en la parte delantera como en los laterales. Las medidas dependerá de la caja que ustedes tengan. Utilizando cinta de carrocero nos aseguramos que las piezas queden bien pegadas. Aquí en el borde utilizaré unas pinzas. Mientras el pegamento seca vamos a tener una pieza de cartón de la medida que entre directamente en nuestra caja. Y estas tres piezas pequeñas que tendrán de largo el ancho de la caja y de ancho tendrán la mitad de la altura de la caja. Mientras la otra pieza seca vamos a ir pegando estas piezas. Yo utilizo siempre pegamento blanco y silicona caliente. Así tendremos una unión fuerte y además se fijará rápidamente con la silicona caliente. Pegamos las dos piezas en los extremos y la tercera en la parte central, que previamente deben haber medido. Una vez hecho esto vamos a asegurar esta unión y yo lo hago con cola blanca y tiras de papel. Si ustedes prefieren pueden utilizar cinta de carrocero, pero yo prefiero utilizar papel y cola blanca. Y de la misma forma aseguramos las tres piezas. Ahora vamos a cubrir el canto de estas piezas y lo haremos simplemente con un trozo de cartulina. Cubrimos las tres piezas solamente de un lado. Y ahora con nuestra caja vamos a pegar el resto de piezas que hayan quedado sueltas con más cola blanca. En mi caso, estas solapas interiores. Además le voy a añadir un rectángulo de caja de cereales para alisar completamente esta parte interior. Medimos en la parte delantera y marcamos a la mitad. Con el cúter vamos a hacer un corte y nos tiene que quedar así. Recortamos ahora hacia la derecha y hacia la izquierda por el borde inferior. Y con el cúter vamos haciendo el corte. Nos tiene que quedar así las dos partes abiertas. Con más papel y cola blanca vamos a cubrir todos los bordes. Ustedes pueden utilizar cinta de carrocero. Cubriremos todas las esquinas, todos los bordes, tanto de un lado como del otro, y dejamos secar. Ahora tomando la otra pieza vamos a hacer unos cajones que van a tener el tamaño necesario para que quepan aquí. La altura de estas piezas va a ser 1 centímetro más pequeña que la parte interior, como están viendo en pantalla. El fondo de la gaveta tiene que tener un tamaño que quepa holgadamente. Y aquí pueden ver cómo van colocadas el resto de piezas. Los laterales más largos van por fuera de los laterales más pequeños. Una vez que comprobamos el tamaño, vamos a tomar papel y forramos todas las piezas. A dos de ellas vamos a hacer esta ranura que serán las gavetas inferiores. Una vez tenemos forradas todas las piezas, podemos hacer el montaje. Ahora vamos a cubrir todos los bordes con más papel. Para forrar la parte exterior simplemente cortamos una tira del ancho que tenga nuestra gaveta. Pero en el caso de estos que tienen ranura, vamos a marcar primero la ranura. Una vez marcada, la recortamos. Y ahora sí, lo podemos pegar en su lugar. Siempre recomiendo cola blanca para pegar papel y cartón. Estas otras piezas las he recortado del tamaño necesario para que quepan dentro de los cajones. Según su necesidad ustedes pueden hacerlos más cortos o más largos. Una vez formado eso, vamos a empezar a forrar nuestra caja
Y lo primero que haré es forrar la parte superior desde la mitad de lo ancho, desde esta parte de aquí hacia arriba. Como pueden ver, la parte de la tapa está desarmada. La vamos a dejar así hasta el final. Y ahora forramos los laterales. Dejamos un poco de papel doblado a un lado y esto nos va a servir luego para que quede bien forrada la esquina. Hacemos un corte inclinado y el sobrante de papel que queda en la parte superior lo doblamos hacia el exterior. De esta forma cubrimos el canto. Una vez que hacemos esto en un lado, hacemos lo mismo en el otro lado. Y repetimos en la parte izquierda. Ya tenemos forrada esta parte. En la parte de la base vamos a pegar esta pieza con las esquinas forradas a la parte delantera. La forramos con más papel. Tanto de un lado como del otro debemos dejar papel sobrante para pegarlo. Y en la parte de atrás he dejado un poco de papel y quede más fija la unión. En los laterales vamos a pegar estos cajones que hemos hecho con las divisiones. Recomiendo que comprueben primero antes de pegarlo para que vean que la altura es correcta. Pegamos el de la derecha y luego el de la izquierda. Ahora ponemos pegamento en las partes que tienen contacto cuando levantamos la parte de atrás. Y también en este borde de papel que habíamos dejado para fijar mejor la unión. Levantamos la caja y pegamos. Nos aseguramos de que todo el papel quede bien pegado. Ahora vamos a forrar la parte exterior y yo lo voy a hacer con jeans. Este jeans es bastante delgado, pero me viene muy bien porque es de algodón. Si ustedes no utilizan jeans, les recomiendo que la tela que utilicen sea de algodón 100% para que no se les manche con el pegamento. Entonces pegamos la tela. Ahora vamos a recortar todo el sobrante de la tela. Lo cortamos directamente al ras. Con el sobrante de pegamento del pincel vamos a poner en el borde y de esta forma no se nos va a deshilar. Y ahora sí, formamos la tapa. Una vez formada la tapa nos debe de quedar así. Para forrar el resto de la caja vamos a cortar una tira de tela. Tiene que tener el mismo ancho de la zona donde vamos a pegar. No hace falta dejar sobrante en ninguna parte, porque no vamos a doblar la tela, simplemente la vamos a pegar. Esto lo hacemos con cola blanca y siempre y cuando se utilice tela de algodón. Aquí tenemos la parte posterior que, como había dejado en la parte superior de la tapa un poco de sobrante de tela, al pegar esta parte queda bien cubierta. Y aquí me hace falta un poco de tela, entonces coloco la tela justamente en el borde, ya que la esquina ya está cubierta. Y pegamos hasta llegar a cubrir toda la caja. Si les quedó un borde por alguna parte, lo recortan al ras y añaden un poco de pegamento con el pincel para que les quede todo bien pegado y no se deshile. En esta zona yo he hecho unas pequeñas decoraciones con unas líneas simulando las costuras de los jeans. Esto lo he hecho con estos dos rotuladores, uno de color bronce y uno de color dorado. Simplemente he ido trazando primero con el bronce y encima el dorado para que quede más resaltado. Ahí se ve cómo queda y así he hecho el resto de la caja. Todo dependerá de lo que ustedes quieran poner en la caja o de la decoración que ustedes quieran darle. En este caso yo la caja la utilicé para poner joyas. También se puede utilizar como costurero, para guardar el maquillaje, para materiales escolares o lo que ustedes prefieran. Si quieren ver más ideas con cajas de zapatos, les dejo este video y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video de reciclaje. Nos vemos hasta la próxima.